Muy buenas, vamos a comenzar ya con la conferencia online, el punto de partida de tu dolor de espalda. Aquí vamos a hablar de las claves para tratar la causa de diferentes dolores, lesiones y patologías y aportar unas cuantas claves y también aportar soluciones para diversos problemas que te aquejan a ti, que aquejan a la mayoría de las personas. La idea es mostrar que hay otro camino, que hay otras variantes, que hay otras opciones para poder solucionar muchos de estos problemas, pero fundamentalmente si aprendemos de dónde parten. Yo soy Fernando Keipo, soy fisioterapeuta y osteópata y aquí desde Osteoficio vamos a brindarte esta conferencia que espero sea de tu agrado y por eso vamos adelante. Yo te voy a contar la clave por la cual muchas personas aceptan condenar su vida al dolor y a la resignación. El problema es que el punto de partida de tu dolor muy probablemente esté equivocado. O sea, cuando llegas a la resignación o a decir me lo tengo que aguantar, es más que seguro que el punto de partida de tu dolor o de la explicación de tu dolor esté equivocado. Y ahí a lo mejor está el quid de la cuestión. ¿Qué idea tienes del origen de tu dolor? O sea, realmente de por qué te duele y en todo caso, ¿dónde empezó ese dolor, no? Tu dolor se puede ver en una patología. Puede ser que sea por una artrosis, una hernia discal, o por lo menos que te hayan contado eso. También puede ser una tendinitis, una bursitis, una trocanteritis, ¿no? Las eternas itis que nos suelen poner los médicos como diagnóstico. Puede ser una contractura. O cuando ya no encuentra nada, normalmente la medicina, nada a la vista, es probable que te hayan dicho es el estrés, son los nervios, o muchas horas frente al ordenador, o la mala postura, porque ya en la radiografía no sale nada. ¿Qué le digo a este paciente? Bueno, alguna de estas cosas seguro que con alguna de ellas te identificas. Todo esto puede ser verdad, pero el punto de partida está equivocado, porque si no, seguro que habría solución. Entonces, si partimos de estos criterios, tenemos pocas alternativas. O sea, si partimos justamente de un punto de partida equivocado, o sea, de un criterio equivocado, vamos a tener muy pocas alternativas. Podemos tomar antiinflamatorios, relajantes musculares, podemos darnos algún masaje para aliviar un poco el dolor, podemos también ir al psicólogo ante la desesperación, podemos tratar de cambiar nuestra postura o podemos llegar a apelar a la cirugía. Pero digamos que nada de esto va a ser solución si realmente tenemos equivocado ese punto de partida. Entonces, ninguna de estas cosas te solucionará el problema si parten de un punto de partida equivocado. Ok, Fernando, pero ¿cuál es el punto de partida equivocado? A ver si vamos centrándonos un poquito. A ver si me cuentas un poco cuál es en todo caso, el punto de partida equivocado y el punto de partida correcto, si es que lo hay, ¿no? Bueno, a eso vamos, tranquilo. El punto de partida es el concepto de salud. O sea, nosotros creemos que la medicina convencional parte de un concepto de salud equivocado. Y es un poco eso lo que queremos desarrollar en esta conferencia, en este seminario. Hay un concepto clásico de salud. Ese concepto clásico considera que entre la salud y la enfermedad hay un camino muy corto. ¿Sí? O sea, yo tengo salud hoy y mañana me empezó a doler el cuello, ahí empieza mi enfermedad, empieza mi dolor, ¿no? Es algo muy breve, o sea, no tengo síntomas, se supone que tengo salud. Automáticamente cuando empiezo a tener síntomas, ahí empieza la enfermedad. Es como que le falta algo en el medio, o sea, es que no puede ser que la enfermedad sea esto. O sea, la enfermedad es como un bicho que nos picó y a partir de ahora estamos enfermos. O sea, hasta ayer no tenía dolor, hoy algo
se me metió en el cuerpo por el que yo no tengo, por supuesto, nada que ver, pero algo me picó y a partir de ahí empiezan mis dolores. Y a lo mejor se me van en algunos días, pero muy probablemente me sigan acompañando el resto de mi vida. O cambiando su forma de manifestarse, me sigan acompañando. Entonces nosotros lo que queremos es desarrollar un concepto funcional de salud. O sea, un concepto diferente para entender la salud. Nosotros creemos que entre la salud y la enfermedad y el dolor hay un camino bastante largo en el medio. Espera que voy a buscar acá un puntero láser que va a ser mejor. Entre la salud y la enfermedad creemos que el camino es muy largo, que hay muchas cosas que pasan en el medio entre la salud y la enfermedad o el dolor. Y eso es lo que llamamos patología funcional o enfermedad funcional o alteración funcional. Es como que entre el estado de salud, o sea, cuando estamos realmente sanos y la enfermedad, pasaron un montón de cosas. O sea, es que yo no me enfermo de la noche a la mañana porque sí. Hay un montón de cambios que se van sucediendo en el cuerpo y en algún momento esos cambios me dan el alerta con el dolor o con el malestar que se supone que es para que yo me preocupe y me ocupe de lo que me está pasando y poder solucionarlo y poder modificarlo. Entonces, el concepto funcional de salud tiene que ver con todo lo que hay en el medio entre cuando estamos absolutamente sanos y cuando empezamos a enfermarnos o se empiezan a manifestar los síntomas. Entonces, lo importante es el proceso. O sea, cuando hablamos de ese punto de partida equivocado, nos estamos refiriendo a que no se tiene en cuenta el proceso por el cual se llega al dolor y la enfermedad. Tenemos que tratar el proceso de desajustes que se producen en el organismo generando gran cantidad de síntomas, que es esa línea larga, esa flecha larga que conforma la enfermedad funcional, que conforma la patología funcional, que es donde nosotros tenemos que ir a encontrar el punto de partida, porque es ahí donde está el problema y no tanto en la patología en sí misma. Que ya vamos a ver que es la consecuencia de todo eso. Entonces cambiemos el punto de partida y encontraremos la solución. Es que es así, o sea, si lo que te pasa ahora no lo estás solucionando, busca cambiar el punto de partida. O sea, por empezar busca cambiar, ya lo decía Einstein, cuando hay algo que no funciona, lo mejor es hacerlo de manera diferente. Si nosotros vemos que lo que estamos haciendo no está funcionando y seguimos repitiendo las mismas cosas, obviamente nada va a cambiar y va a seguir funcionando mal. Si nosotros tenemos dolor y hacemos siempre lo mismo para solucionar ese dolor y el dolor no se soluciona, obviamente no va a haber solución. Entonces, lo que nosotros proponemos es que la enfermedad y el dolor es lo que tenemos hoy, pero a lo que nosotros nos interesa es desandar ese camino para encontrar la salud y el no dolor. O sea, ese es el punto de partida donde tenemos que empezar a buscar la solución. O sea, no en la enfermedad, no en la patología, ni siquiera en el dolor, sino en el otro extremo, cuando estábamos bien, y buscar el camino intermedio, porque ahí va a estar la clave. Entonces, si la clave para solucionar tus dolores es cambiar el punto de partida, ¿dónde y cómo encontramos ese punto de partida? Porque claro, es muy fácil decirlo, pero a ver, dame alguna pista. Entonces, ¿cómo y por qué se producen esos desajustes? Esa sería un poco la pregunta. Vamos a partir de un personaje cualquiera, que puede ser cualquiera de los que me están escuchando. En este caso es Juan, pero puede ser María, puede ser Luisa o puede ser José. Entonces Juan, teóricamente estaba bien, hasta que empezó a tener ansiedad, empezó a tener estrés, empezó a
a generar tensiones emocionales. O Juan también otro día hizo un esfuerzo y lo sintió en la espalda. Pero también Juan come cosas que no debería. Come azúcares, come harinas, come lácteos, come cereales. Y Juan también toma medicamentos, o sea, cada vez que le duele algo, toma un medicamento y va sobrecargando su hígado. Pero también Juan tiene malas posturas al trabajar, en este caso María parece que es, no se fija bien cómo realiza sus gestos. Entonces, todas estas son pequeñas cosas que van alterándonos, o sea, son pequeñas cosas que nos van descuadrando, que nos van desorganizando. Ahora, acá vemos diferentes cosas, vemos algunas cuestiones que tienen que ver con lo mecánico, otras cuestiones que tienen que ver con lo emocional o con lo psicológico, otras cuestiones que tienen que ver con lo nutricional y con lo químico. Claro, es que todo esto va a influir en tu dolor corporal, aunque sea simplemente musculoesquelético. Todo esto está relacionado con tu dolor y en todas estas cosas es que podemos encontrar ese punto de partida. Pero me estás contando lo mismo que me contó el médico y no me solucionó nada, que me dice que todo mi problema es porque me pongo nervioso, porque estoy muy estresado o porque no cuido mi postura. No, tranqui. Lo que intento decirte es otra cosa. Lo que intento decirte es que todo esto va a alterar las tensiones de nuestras cadenas musculares. O sea, en realidad donde nosotros, los osteópatas, vamos a ir a buscar ese punto de partida, no va a ser en todos estos sitios al mismo tiempo, porque entonces sí que va a ser muy complicado. Pero el tema es que nosotros tenemos un arma mortal para el dolor. Y es que nosotros sabemos que todas las cosas que hacemos mal, tanto con la comida, con la postura, con nuestras emociones, si se quiere, todas se van a terminar reflejando en nuestras cadenas musculares. Y eso nos da una gran ventaja. Entonces, nosotros los osteópatas en este caso, nos basamos en el modelo mecánico de salud. Y te voy a explicar brevemente y sencillamente este modelo. Digamos que como te decía antes, las distintas emociones, pensamientos, tensiones psíquicas, los distintos esfuerzos, malas posturas, lo que comemos, los medicamentos, las hormonas, las drogas que podemos ingerir, todo eso va entrando a nuestro cuerpo y todo eso se filtra en nuestro sistema nervioso, digamos que en nuestro cerebro, ¿cierto? Todo eso pasa por el sistema nervioso y va generándole información que va entrando en él. Pero resulta que el sistema nervioso entre por donde entre y venga por donde venga, siempre lo expresa en el cuerpo. Y lo expresa en el cuerpo a través de las cadenas miofaciales. Entonces, todas esas cosas que nos desestructuran, todos estos temas que te contaba antes, pasan por el cerebro, van dejando esa información y el cerebro responde a través de las cadenas miofaciales. Y ahora te voy a explicar cómo. Te voy a explicar qué son las cadenas miofaciales o las cadenas musculares, que es lo mismo. Las cadenas musculares son los patrones posturales con los que funcionamos. Los patrones posturales con los que funcionamos. En principio, quédate con esa idea, que ahora te la aclaro un poquito más. Según lo que comemos, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que actuamos, lo expresamos a través de un patrón postural. Y esto lo hacemos por medio de la acción de nuestras cadenas musculares. ¿Se va entendiendo? Avanzo más. ¿Cuántos patrones o cadenas tenemos para expresarnos? Básicamente 6.
Un patrón que nos endereza, un patrón que nos hunde o que nos aplasta, un patrón que nos flexiona hacia adelante, un patrón que nos extiende, que nos proyecta hacia adelante, otro patrón que nos abre, patrón de apertura, de rotación externa, y un patrón que nos cierra, que rota internamente y nos hace más pequeñitos transversalmente. Entonces, nuestros músculos, unidos por la fascia en cadena, va generando estos patrones según nuestras necesidades. Necesidades que pueden ser emocionales, pueden ser psíquicas, comportamentales, pueden ser nutricionales, por exceso o por carencia, pueden ser posturales, pueden ser mecánicas, pueden ser traumáticas. Pero todo lo expresamos a través del cuerpo, a través de estos patrones que están movidos por las cadenas musculares. Y entonces así podemos armar una serie de patrones diferentes que ves aquí, que le llamamos patrones tónico-posturales, que también van a ir determinando la tipología de cada uno de nosotros. Por eso hay personas que son naturalmente más rectas o naturalmente más proyectadas hacia adelante o más flexionadas o más cerradas o más abiertas. Entonces, digamos que esto se va a deber un poco a nuestra genética, pero también se va a deber a todas esas cosas, esos estreses que vamos recibiendo, emocionales, la comida, las posturas, todo eso va haciendo que nuestras cadenas musculares vayan actuando y nos vayan dando una forma al cuerpo. Y aquí están un poco las formas básicas del cuerpo. Después, cada uno de nosotros va a tener combinaciones de todas estas. Entonces, digamos espera que voy a dibujar un poquito. Aquí tenemos un individuo básico de perfil. Vemos que el cuerpo se organiza a partir de tres esferas que llamamos, que vienen a ser tres poleas: el cráneo, el tórax y la pelvis, ¿no? Entonces, podemos decir que el cuerpo funciona a través de estas esferas, pero estas esferas son traccionadas por cadenas musculares que van por delante, por atrás, por dentro y por fuera. Entonces, estas 6 cadenas van traccionando de las distintas esferas, de las distintas poleas, y así van modificando la forma del cuerpo y van modificando nuestros patrones de movimiento, y a partir de aquí es que ya estarás entendiendo que se van produciendo nuestros desequilibrios. Entonces, si tenemos mucha tensión en las cadenas anteriores, o en una parte de ella, porque esto a lo mejor se da solo en esta parte, pero no en la parte de abajo. Pero bueno, si hay mucha tensión en las cadenas anteriores, mi cuerpo tiende a flexionarse. Pero, espera que lo borro, así se entiende mejor. Pero si al revés tenemos mucha tensión en las cadenas posteriores, mi cuerpo tiende a extenderse. O también podemos tener mucha tensión que venga de arriba y que nos ponga rectos hacia arriba. Y así sucesivamente, de acuerdo a las tensiones, vamos cambiando nuestra postura y nuestro cuerpo se va adaptando a todos estos cambios. Y ya te darás cuenta más o menos cómo es que se van produciendo las alteraciones que después terminan manifestándose en dolor. Entonces, concretamente, nosotros vamos funcionando de esta manera. Según vamos recibiendo informaciones, por ejemplo, si nos tenemos que comunicar, por ahí adoptamos esta postura. Si algo nos genera miedo o timidez, o tenemos un dolor de tripa, nos cerramos con esta postura. Si tenemos una emoción, a lo mejor nos flexionamos con esta otra. Y luego, cuando estamos, digamos, desanimados, tendemos a hundirnos, pero luego creemos que somos perfectos o buscamos el ideal y nos enderezamos, nos proyectamos hacia el cielo, y luego queremos hacer muchas cosas, entonces nos proyectamos hacia adelante, y así vamos cambiando, todo el tiempo van actuando nuestros distintos patrones que nos van modificando la postura, y así nuestras cadenas van determinando nuestros problemas. Entonces, ¿cómo actúan esas cadenas? ¿Cómo se desequilibran?
Básicamente un poco lo que te explicaba. O sea, si hay mucha tensión en las cadenas anteriores, mi cuerpo se cierra por delante, se arquea y se cae hacia atrás. O sea, esto es elemental. Y digamos, a partir de ahí, el cuerpo ya empieza a generar desequilibrio. Esto puede ser que sea momentáneo, que sea transitorio y que entonces rápidamente esas tensiones se vayan y volvamos a funcionar normalmente. Pero si estas tensiones se mantienen, si estas tensiones se quedan enquistadas, entre comillas, entonces nos van modificando las posturas y generan un esfuerzo extra de otros músculos. Aquí tenemos un acortamiento de las cadenas anteriores, entonces las cadenas que van por detrás especialmente son las que van a sufrir para tratar de equilibrar el cuerpo. Y entonces a partir de ahí puede ser que surjan dolores en nuestros músculos de la espalda, y a partir de ahí van a empezar a surgir alteraciones y pueden llegar a producirse una patología. Y es un poco así como funcionamos. Entonces, si por ejemplo esta persona que en principio en la primera figura estaba más o menos equilibrada, resulta que en la segunda empezó a tener problemas emocionales por pérdidas, por fallecimientos, por peleas con su novia, con su novio, que empezaron a generarle tensiones en su cadena anterior, que se fue cerrando por delante. Entonces esto se fue fijando y fue generando esa tensión en sus cadenas posteriores. Empezó a tener, después de unos años de estas emociones, empezó a tener, o a lo mejor de unos meses, empezó a tener dolor en el cuello, dolor en la zona de los trapecios, dolor en los paravertebrales. Y empezó a quejarse un poco. Al principio no le dio importancia, pero al final concurrió al médico. Cuando llega al médico, que ya habían pasado algunos años, resulta que el médico ya encontró que en esta zona cervical tenía signos de artrosis. Incluso tenía alguna pequeña protusión discal, o no tan pequeña. Y resulta que con los años empieza también a tener irradiación hacia los brazos. ¿Por qué? Porque la hernia fue creciendo o porque la tensión de aquí fue creciendo y fue comprimiendo los nervios y los vasos que salen de esta zona y que van hacia los miembros superiores. Entonces, de esta manera vemos como una persona que en principio estaba equilibrada fue generando desequilibrios en esta segunda etapa, y al final esos desequilibrios fueron generando síntomas cada vez mayores, ¿sí?, que vemos en la tercera etapa, y además de síntomas ya empezaron a aparecer patologías, o sea, desgaste, alteraciones ya en los discos, que se pudieron descubrir primero en una radiografía, en una resonancia, y que el médico ya les pone nombre: artrosis, hernia discal, y ya es una persona con bastantes problemas y encima no le encuentra solución. Entonces, este puede ser el caso de cualquiera de los presentes o cualquiera de las personas que conocemos. Por ejemplo, aquí un exceso de tensión a nivel de la columna lumbar genera esto se llama una espondilolistesis, o sea, un desplazamiento de la quinta lumbar hacia adelante. Pero en vez de eso, esta tensión de las cadenas posteriores también pudo haber producido una hernia discal, que tocando a los nervios que salen de aquí, puede irradiarse hacia el miembro inferior, produciendo una ciática. Entonces, pero ¿cuál es el origen de la espondilolistesis o de la ciática o de la hernia discal? La tensión de la cadena muscular posterior. Entonces, el problema está aquí. Esto es la consecuencia de este problema. Entonces, la patología, bueno, aquí quise poner las patologías, pero bueno, quedó un poco mal la frase. Las patologías son el último eslabón del proceso de desajustes. O sea, por eso te decía, la patología, el punto de partida está errado, ¿no? La patología
es lo último que tenemos que ver porque ese es el último eslabón. Si nosotros nos quedamos con eso, nos olvidamos de por qué se llegó a la patología y entonces es muy difícil corregirlo y es muy difícil solucionarte el dolor. Si nos centramos en la patología, en el síntoma, o en el síntoma, ¿no? Que a veces no necesariamente una patología, pero nos quedamos enganchados con ese síntoma que está en el cuello, nos estamos centrando en la consecuencia. Porque muchas veces ese dolor de cuello empezó en la pelvis, empezó en la cadera o empezó en el esternón, como te mostraba en el ejemplo anterior. Entonces, tenemos que ir un poco más allá de donde está el síntoma y donde está la patología. La idea es encontrar dónde está el origen de esos desajustes para poder corregirlos. Entonces, ¿cuál es el proceso de la enfermedad y el dolor? El proceso completo sería más o menos este. Yo voy teniendo a lo largo de mi vida esfuerzos, malas posturas, situaciones de nervios, de estrés, de angustia. Me medico más, y el médico me manda hormonas para quitarme los dolores en las reglas o me manda un omeprazol para que no tenga más acidez. Y entonces sí, no tengo más acidez o tengo menos, pero empiezan a desequilibrarse otros sistemas. Mi hígado se sobrecarga y voy a tener otros problemas diferentes, pero que también son problemas y también se pueden traducir en dolor. Y encima me alimento mal. Y así vamos sumando cositas y cositas que van generando, cualquiera de ellas termina generando tensión en mis cadenas musculares. Entonces, primero es tensión en las cadenas musculares, pero esta tensión se puede convertir en un bloqueo permanente de alguna cadena muscular y ese bloqueo permanente va a generar un desequilibrio de las otras cadenas, que son las que en definitiva van a terminar manifestando el síntoma, que van a terminar desequilibrando al cuerpo y en definitiva yo voy a sufrir dolor. Entonces, este es el proceso y esto es lo que tenemos que entender para poderlo solucionar. Pero bueno, ¿a qué vinimos aquí? A saber cuál es el secreto del osteópata. Y hasta ahora no me lo has dicho, me has contado otras cosas. Yo quiero saber cuál es el secreto del osteópata. El diagnóstico. El secreto del osteópata es el diagnóstico. Sí, lamento desilusionarte. Pero el gran secreto del osteópata, por supuesto que hay muchos recursos que tiene la osteopatía y que tiene el osteópata, pero el gran secreto para que todo funcione bien, para que cualquier técnica osteopática o de lo que sea funcione bien, es el diagnóstico. Entonces, el secreto del osteópata es el diagnóstico, pero el diagnóstico porque lo hacemos desde otro punto de partida. O sea, porque los osteópatas nos fijamos en otras cosas. O sea, partimos de otra idea de tu dolor. Si nos quedamos enganchados en tu patología o en tu síntoma, no lo vamos a encontrar. Lo buscamos en todo el cuerpo a ver a dónde empezó, dónde está la causa de ese dolor. Entonces, la clave es el diagnóstico, porque es un diagnóstico diferente al que te han dado. Buscamos la alteración funcional y la encontramos en la alteración de las cadenas musculares. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros? ¿Por qué nuestro diagnóstico es diferente? Te voy a aclarar un poquito más. Porque el osteópata tendrá en cuenta la postura. Valora la posible patología, porque la valora, o sea, no es que descartamos la patología a veces es tan importante que ya no se puede revertir, eso es verdad, pero eso es menos del 10% de los casos. O sea, el otro 90% o más se puede revertir la patología. O sea, se puede vivir con una patología, digamos, con una artrosis, con una hernia discal, con una gastritis, con una hernia de hiato. Se puede vivir con eso y sin síntomas, o por lo menos con síntomas muy llevaderos. También observará al paciente
si tiene tensiones o estrés, porque eso también lo va a tener en cuenta el osteópata. Y va a tener muy en cuenta tus dolores, pero muy en cuenta. O sea, todo esto el osteópata lo tiene en cuenta. Pero la clave del diagnóstico será encontrar los desequilibrios de sus cadenas musculares, porque sobre ellas podemos trabajar. Las cadenas musculares sí que las podemos corregir. Las podemos tratar y digamos que si las tratamos y las corregimos, podemos solucionar tu problema y podemos quitar el dolor, aunque haya patología. Muy bien, entonces esto lo hacemos porque también, bueno, estamos buscando una patología funcional, o sea, algo que no se ve en realidad. No es como una radiografía, una resonancia, que ahí te dice claramente lo que hay. Pero bueno, lo que hay ahora, yo tengo que buscar de dónde viene. Y para poder resolverlo, por supuesto que necesito estar entrenado de otra manera. Necesito entrenar mi capacidad de observación y palpación del cuerpo. Sobre todo, entender cómo funcionan las cadenas musculares. Para detectar las alteraciones, para detectar esas disfunciones que producen el dolor y la patología. Y a partir de allí corregirlas. Porque si el diagnóstico es correcto, el tratamiento va a ser efectivo. Es que es así. La clave es el diagnóstico. Y si el diagnóstico es bueno, seguro que el tratamiento va a ser efectivo. Ahora, ¿cómo lo corregimos? Con técnicas manuales, con ejercicios, posturas, con recomendaciones nutricionales también, con trabajos de reprogramación. O sea, hay muchos recursos que utilizamos luego para solucionar el problema, pero habiendo hecho un buen diagnóstico. Pero no te olvides, la clave para solucionar tus dolores es cambiar el punto de partida. El concepto de salud que es otro. La salud no es un bicho que aparece hoy. La hernia discal no es una desgracia que te apareció hoy. Tiene que ver con lo que has hecho en tu vida, no porque seas culpable de esto, pero tiene que ver con toda tu forma de funcionar. Y eso se puede modificar, si es que quieres. No te olvides que el concepto de salud que nosotros te proponemos te permite o nos permite comprender por qué te duele. Y también te permite comprenderlo a ti de una manera diferente. Y nos permite a nosotros hacer un buen diagnóstico. Bueno, y muchas gracias por haber asistido a esta conferencia. Espero te haya gustado, espero te haya aclarado cosas y aportado sobre todo soluciones e ideas, digamos, para solucionar tus problemas y tus dolores. Y no te olvides que hay otro camino para solucionar tus dolores. Eso es un poco lo que queremos sintetizar en la conferencia. Y en Osteoficio sabemos cómo ayudarte. Aquí te dejamos nuestra página web para que la visites cuando quieras y nos vemos en cualquier momento. Chao.